Un saludo muy cordial y muy especial para todos los estudiantes que están en ese momento observando este video explicativo. Ahora nos vamos a adentrar de forma muy profunda a entender algunos conceptos básicos que son abordados desde la misma sociología, pero también al mismo tiempo de forma conexa desde la sociología de la educación. Es por esa razón que vamos a hacer una mirada holística, es decir, muy amplia a las ciencias sociales porque vamos a desmenuzar dos grandes disciplinas en esta clase, una que es la sociología y la otra que es la psicología, para que a través de la simbiosis de esas dos grandes disciplinas y ciencias sociales se puedan entender la naturaleza humana, la conducta y el comportamiento social dentro del marco de las dinámicas y dialécticas que atañen la existencia del educando o el estudiante dentro y fuera del aula de clase. Esto dando a entender que la sociología de la educación no solamente se ubica a hacer ese análisis e interpretación del sujeto social dentro del aula de clase, sino que este sujeto social también lo entiende en mundos transversales y paralelos como la familia, el barrio, las comunidades, entre otros aspectos más. De allí entonces que el primer concepto es el concepto de desviación social. Un concepto que fue acuñado por el padre de la sociología de la educación, Émile Durkheim, francés, sociólogo y pedagogo de formación. Pero este concepto también es utilizado desde la sociología general para explicar el comportamiento social y humano que está fuera del aula de clase y que está en otros micro y macro contextos donde la sociología también aterriza para colocar toda su epistemología y todo su bagaje conceptual en función de entender la naturaleza y el espíritu humano. ¿Qué es la desviación social? La sociedad siempre ha establecido unas normas muy claras. Esas normas no las hacemos nosotros, los sujetos sociales, sino un conglomerado élite de grupos sociales que hacen parte de la sociedad, el Estado, un ejemplo, a través de los esquemas políticos y esquemas jurídicos. Se establece socialmente entonces que el comportamiento bueno y el comportamiento malo lo establece la sociedad, es decir, la sociedad es la que dice que es bueno y que es malo en términos comportamentales. Cuando una persona, un sujeto social, se sale de esos principios y preceptos normativos que establece la sociedad como comportamientos que son buenos y se desvía a hacer algo que no se debe hacer y que la sociedad dice no es así, te dije cómo era, es allí donde incurre en un comportamiento que llamamos nosotros o una acción que llamamos desviación social. Comportarse mal en la sociedad es desviación social. Comportarse mal en el aula de clase es una desviación social. Cuando el niño no se encaja, ¿y qué dice la norma del colegio? Debe estar encajado. Ahí el niño va en contravía de lo que la sociedad que establece, la institución establece. Allí incurre en una desviación social. De aquí en adelante entonces vamos a desaprender lo que llamamos peyorativamente en algunos momentos como indisciplina, desorden, y lo vamos a empezar a llamar desviación social, que es el concepto técnico que es acuñado por la sociología y la sociología de la educación para poder darle el tecnicismo epistémico a lo que llamamos hoy focos de indisciplina. Lo llamamos ya desviación. Por eso la sociedad dice, la prostitución es una desviación social, la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, el homicidio, todo esto es desviación social. Las razones porque van en contravía de lo que la normativa social establece. ¿Qué dice la normativa social? Lo que establece la sociedad. Si quieres dinero, trabaja. Debes ir por allí buscando el dinero a través del empleo digno, formal y legal. Pero cuando la persona dice yo no quiero trabajar, no me gusta, lo que quiero es la vida fácil y empiezo a delinquir, a robar, allí se configura desde el punto de vista de la sociología el concepto de desviación social. Va en contra de lo que la sociedad le establece. Por eso el concepto de desviación social lo tenemos hoy claro. Dice, cualquier conducta que no esté conforme con las expectativas de la sociedad o de un grupo determinado de ella. Así que el contexto socioeducativo donde más pululan desviaciones sociales es en la escuela. Las razones son básicas. Dos. Uno,
La teoría sociológica nos va a decir que el niño y el joven están condicionados sociológicamente para no reconocer normas y no aceptar normas. Y el lugar donde más habitan normas en el microcontexto es la escuela. Manual de convivencia. Se dice que son derechos y deberes, pero más deberes que derechos. Es decir, más cohibiciones. Y cohibiciones sin sentido en algún momento, como encajarse para poder aprender, sentarse bien para poder aprender, llevar las uñas pintadas de color natural las chicas para poder aprender, no utilizar un tatuaje para poder aprender, prohibido el piercing o el arete del caballero o el chico para poder aprender. Sin sentido. Si me coloco el arete aprendo. Si llevo un tatuaje también aprendo. Si me pinto las uñas de un color verde naranjado también voy a aprender. Porque no tiene nada que ver, dice el pelado, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Normas sin sentido. Entonces, el pelado está condicionado sociológicamente, según la teoría, a estar en contravía de las normas. No le gustan las normas. No le gustan. Las rechazan. Las evaden. Van en contravía de ellas. Y si en el colegio hay muchas normas y sin sentido, con mucha más razón. ¿Vale? Ahí tenemos entonces los dos elementos, constructos que nos ayudan a identificar por qué los niños y los jóvenes en el aula de clase y en las dinámicas escolares están siempre presos a ser focos de desviación social a cada momento. Las razones son evidentes, científicas, explicadas desde la misma sociología como tal. La sociología ha dicho que la desviación social va a ser un concepto relativo y que va a depender de diferentes tipos. Hay desviación social tipo rol, desviación social tipo tiempo, desviación social tipo espacio. Expliquemos cada una de estas a través de ejemplos. La desviación social tipo rol es, dependiendo del rol de la persona, socialmente hablando, va a ser una desviación social. Me explico. Si un policía asesina a un delincuente, a un fletero que estaba robándole a una señora, y lo asesina para poder quitarle el dinero que se robó porque estaba huyendo y no quiso detenerse, incluso sacó un arma y lo mata. El homicidio es una desviación social, pero como lo hizo un policía, no es desviación social. Pero si lo hubiese hecho de pronto un transeúnte, un ciudadano que tuviese un arma allí y para defender a la señora disparaba para que no le robaran su dinero, el fletero, ahí se configura una desviación social. Porque el ciudadano no tiene facultades sociales ni mucho menos constitucionales para utilizar un arma, impactar y disparar. Eso solamente es un uso privativo de la fuerza pública que está en su rol tener un arma para defenderse ellos mismos y defender a la gente de bien. Entonces, si lo hizo un ciudadano normal, se configura como una desviación social llamada homicidio. Si lo hizo un agente de la fuerza pública, no es una desviación social. Totalmente estaba hecho haciendo su trabajo, es decir, cumpliendo su rol. La desviación social tipo tiempo. Lo que antes era desviación social en el pasado evolucionó históricamente y socialmente y dejó de ser desviación social. Es decir, lo que antes era un comportamiento negativo evolucionó históricamente y dejó de ser un comportamiento negativo y se convirtió en un comportamiento normal, es decir, positivo. Ejemplo, tomar café en 1910 en Colombia, estamos hablando de hace unos 115 años, era una desviación social. Era un delito, porque el café era considerado para ese tiempo, hace más de 100 años, 115 años, era considerado en Colombia una droga, como la marihuana, la cocaína, la heroína. Pero luego el Estado colombiano, en vista que se convirtió en el mayor y mejor productor de café del mundo, la legaliza para poder vender todo eso que tiene y que produce en sus tierras del eje cafetero y otras zonas de Colombia. De hecho, somos el mejor productor hoy de Colombia. Lo que más exportamos hoy es, además de la cocaína, pues, ilegalmente es el café, en el punto de vista legal. Y ya a partir de esa fecha, todo el que tomaba café no estaba cometiendo una desviación social. Hoy por hoy usted va a estudiar, toma café. Está en un velorio, toma café. Está en una reunión, toma café. Está con los amigos reunidos, toma café. Está en clase, toma café. Tiene sueño, toma café. Y nadie lo estigmatiza que usted está teniendo un comportamiento inadecuado socialmente. Razones. Ya la sociedad legalizó y legitimó ese proceso. Lo que antes era un comportamiento malo, evoluciona social históricamente y se convierte en un comportamiento bueno. El caso del café. Desviación social tipo espacio. Va a depender del espacio cultural y geográfico. En Oriente Medio, un hombre tiene 7 mujeres.
y la sociedad de Oriente Medio no dice nada. Todo lo contrario, es normal. Tiene 7. Si tiene 6, le falta 1. Si tiene 5, le falta 2. Entre ellas convive. Pero en Occidente, desde acá usted mira eso hacia allá y dice, Dios mío, ¿cómo una mujer se aguanta viviendo, compartiendo un hombre? 7 mujeres con un hombre. Uy, qué cosa. Yo no lo haría. Eso allá es un comportamiento normal, es decir, no es desviación social. Pero acá, en Occidente, usted se casa o tiene una novia o un novio y se busca una segunda pareja y de forma automática ahí está incurriendo en una desviación social como tal. Entonces, allá eso, en tiempo real, en la fecha exacta, hoy, allá eso no es desviación social, es un asunto normalizado. Pero acá, en la misma fecha, a la misma hora, sí es desviación social. Pero vaya según las culturas, según el espacio geográfico. De esa forma, entonces, la desviación social será un asunto negativo. Una pregunta que está ubicada en una diapositiva en el centro de color negro. No, no es un asunto negativo. Uno pensaría que sí porque son comportamientos negativos. El concepto es todo lo que rodea el comportamiento negativo cuando se sale de lo que la sociedad establece como comportamiento positivo. Uno diría, sí, evidentemente es un asunto negativo, pero no es un asunto negativo, es un asunto relativo. Ni es positivo ni es negativo la diversión social, es relativo. ¿Y por qué es relativo? Ah, porque va a variar de diferentes factores. Si lo hace el vecino de matar a un ladrón en su casa, es homicidio, desviación social. Pero si fue el policía quien lo hizo en su proceso y en su rol, no es desviación social. Ah, va a depender del tiempo, lo que antes era bueno, ahora es malo, o viceversa. Va a depender del espacio geográfico o cultural, lo que para allá es bueno, para acá es malo o viceversa. Entonces es un asunto que ni es negativo ni es positivo, es un asunto relativo. Para poder explicar la desviación social, nosotros tenemos que irnos a las teorías. Existen dos teorías que apoyan la desviación social, es decir, por qué el ser humano tiene comportamientos negativos o comportamientos inadecuados. Está la teoría biológica y la teoría psicológica. Vamos con la primera. La teoría biológica que explica la desviación social, o es decir, desviación social explicado desde la teoría biológica. Esta la plantea Charles Darwin, que es uno de los padres del evolucionismo, estudiado mucho de la historia, la antropología y otras ciencias sociales. Nos va a decir que el ser humano nace malo, es decir, nace con comportamientos malos, así es de nacimiento. Es un asunto que hace parte del ADN, es un asunto que es congénito, se nace con él, dice Darwin. Es tanto así que Darwin dice, nacemos malos que la misma sociedad, que el hombre y la humanidad tuvo que inventarse algo para regular ese comportamiento que se nace malo, para medio condicionar. ¿Qué son las normas? Normas de todos los estilos, normas éticas, normas morales, normas laborales, normas en el colegio, normas en todos los espacios, porque si nace malo el ser humano, socialmente hablando, se va a comportar siempre mal. Al tener una norma que lo cohíbe, que lo restringe, que lo sanciona, tiende a comportarse de una forma diferente. Ok, está la teoría psicológica, es decir, a explicar la desviación social desde la teoría psicológica. Esta es parida por el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. ¿Y Sigmund Freud qué nos va a decir? Va a ser como la especie de una antítesis de la teoría biológica, es decir, va a decir todo lo contrario, va a decir, te equivocaste, no es así, no estoy de acuerdo, ya te explico por qué, dice la teoría. Freud, ¿qué va a decir? Va a decir, no nacemos ni buenos ni malos, es decir, no nacemos con comportamientos buenos ni comportamientos malos, nacemos neutral. Dice Freud, va a depender del contexto, o más bien microcontexto, donde el sujeto social se desenvuelva, que va a condicionar si tiene comportamientos buenos o malos. Ejemplo, la familia. Entonces el niño que en el colegio está en grado sexto y maltrata físicamente a sus compañeras, les pega. Eso que vemos allí, que posiblemente en su casa él aprendió por parte de su papá que maltrata a su mamá, toda la vida lo ha hecho, él lo ha visto, su mamá lo adora, ama a su papá, a pesar que lo maltrata, él lo que hace es legitimar culturalmente que eso es unos comportamientos socioantropológicos normalizados, legitimados, que son aceptados, y yo, ¿por qué no hacerlo entonces? En ese momento tengo un conflicto con una compañera, la voy a maltratar para solucionar el problema, porque mi papá así lo hace. Ah, en el barrio, influye también. El niño que tiene palabras oeces,
Y en el colegio usted cita al papá y el papá le dice, me extraña que mi hijo tenga palabras soeces porque en mi casa eso no se pronuncia, ni parte de mi esposa ni parte mía. No tengo ni idea por qué mi hijo pronuncia eso. Desconozco que ese es mi hijo. Y es así cuando la profesora le dice, sí, dice palabras soeces. ¿Dónde las aprendió? Ah, el niño llega a la casa, hace las tareas. Ya después que ha rendido, 5 de la tarde, le dice el papá, voy al parque a jugar con Samuel, con Felipe, se reúnen allá con otros compañeros, juegan fútbol, se sientan a conversar, hablan palabras soeces, el niño las replica. Porque Freud nos va a decir que los seres humanos aprendemos comportamientos por imitación. Es decir, todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista comportamental, según las teorías psicológicas de Freud, del psicoanálisis, nos van a decir es por imitación. Lo que yo observe, lo replico como niño. Lo que yo escuche, lo replico como niño, sin saber qué significa eso, si es bueno o es malo. Entonces ese comportamiento yo voy a crecer con él, culturalmente me hago un hombre y voy a ser igual de lo que yo aprendí por imitación, tanto en el barrio, en la comunidad o en el seno de la familia, que es lo que más influye según lo que dice Sigmund Freud. Por eso Sigmund Freud dice, no nacemos ni buenos ni malos en términos comportamentales, esos comportamientos malos los aprendemos, esos comportamientos buenos también los aprendemos. Va a depender y de la influencia profundamente de esos dos microcontextos, el barrio y sobre todo la familia. Así de este modo, entonces, en la segunda diapositiva tenemos a Durkheim. Durkheim como el padre, Emil Durkheim como el padre de la sociología de la educación. Durkheim, que es sociólogo de formación, el padre de la sociología de la educación, es francés, pedagogo, filósofo, un hombre que estuvo muy de lleno entregado a la educación y por eso quiso mezclar a la sociología con la educación para dar luego un resultado semántico que llamamos nosotros como ciencia o subdisciplina, llamamos sociología científica, que es el nombre de nuestra asignatura. ¿Qué nos recomienda el padre de la sociología de la educación ante estas desviaciones sociales? Es decir, para que el niño en el aula de clase no tenga comportamientos inadecuados, desviación social, con mucha más frecuencia. ¿Qué dice Durkheim? Dice, debe existir normas claras y concretas. Si no, el hombre hará todo su antojo. ¿Qué significa eso? Que cuando lleguemos al aula de clase, lo primero que tenemos que hacer es colocar los puntos sobre las IES. Es decir, dejar todo claro. Me presento, soy el profesor de inglés, me llamo Felipe, de ahora en adelante voy a estar con ustedes. Van a haber unas normas que se deben respetar en el aula y es que nadie me espera a partir de la próxima clase fuera del aula de clase. Todo el mundo en el salón. Cuando yo entre al salón, segunda norma, deben estar sentaditos en filas e hileras. 3. El que tenga una necesidad fisiológica, por favor, levanta la mano, me pide el permiso y yo se lo doy. 3. Cuando yo esté explicando algo, no me interrumpa, levante la mano y por favor pida la palabra que yo en su momento se la daré. Ahí tiene 4 o 5 normas. Pero si usted no le dice nada al niño, el pelado lo va a esperar afuera del salón, como habitualmente lo esperan los estudiantes, fuera del salón de clase. Y cuando usted lo quiera sancionar, él le va a responder de la manera más sagaz e inteligente y es, yo no sabía, profe. Yo pensaba que se podía esperar a usted afuera. Profe, yo no sabía que había que pedirle permiso para ir al baño. Profe, yo no sabía que había que levantar la mano. Ellos saben, por simple lógica y sentido común, que eso es así. Pero aprovechan esa grieta, dice Durkheim, de que no hay nada claro y concreto en términos normativos en el aula de clase para hacer el comportamiento inadecuado, es decir, incurrir en lo que llamamos desviación social. De esta forma, Durkheim establece un concepto que se llama anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia es un concepto muy demasiado abstracto que usted se lo pregunta a la psicóloga en su momento, anomia, y la psicóloga te dice anomia, ¿no será anemia? No, anomia. ¿Qué es la anomia? La anomia es un concepto que fue incorporado por Emily Durkheim, padre de la sociología de la educación, para poder explicar una fase más avanzada y más compleja de la desviación social. La anomia no es más que la ausencia de normas en el individuo. Es decir, es ese niño, esa chica en el aula de clase que incurre en desviación social, se le llama la atención, pero hace caso omiso. Se le llama la atención, hace caso omiso. Ningún profesor le hace caso, en la casa es incontrolable, los papás piensan que en el colegio se lo van a corregir, pero en el colegio tampoco se ha podido porque él no reconoce ningún tipo de autoridad, ni mucho menos norma. Eso se llama anomia.
Posiblemente ustedes estudiaron con un compañero que era así, tenía anomia. ¿Qué es la anomia? Entonces, es como un trastorno, una patología sociológica en el cual se altera el comportamiento producto del no aceptar ningún tipo de norma. Es como especie de un pensamiento anárquico. Yo no voy a hacerlo, ¿y por qué? Porque no me parece, no me gusta, y si no me parece, no me gusta, no lo hago. Y así en esos días, lo que me diga mi papá lo voy a desobedecer, lo que me digan mis profesores lo desobedezco, yo no lo obedezco a nadie, yo soy libre. Es más o menos así, bajo esas concepciones de estructura de pensamiento, que estos tienen un modus operandi, este tipo de personas que tienen este tipo de conducta. Cuando la anomia se presenta en el aula de clase, posiblemente lo que hay, dice Turque, es un rechazo de grupo. Sí, porque si tú te comportas mal, es decir, tienes desviación social y el profesor te llama la atención, no deja dar la clase, te llama la atención, no deja dar la clase, el profesor se altera y en algún momento dice, bueno, próxima clase hacemos un quiz. ¿Y por qué, profe? Porque no dejan dar la clase. ¿Qué dice el grupo? No, pero profe, yo estoy en silencio, yo también. Es Susana la que no deja dar la clase. Y en algún momento se configuran entonces unas situaciones, unas escenas donde cállate, Susana, por favor, Susana, salte de clase si no quieres aprender, Susana, por favor, respeta, Susana, nos estás afectando, Susana, yo no sé qué haces aquí, Susana, y eso genera unas tensiones sociales en el aula de clase y una presión que Susana se queda calladita. El profe no ha dicho nada. El profe está dejando que el mismo grupo, a través de una presión de grupo social, Sociana se coacciona y se cohíbe en su comportamiento. Eso es bueno, pero más adelante vamos a ver que la ley ampara luego ese tipo de dinámicas sociales en el aula de clase y lo tipifica como acoso escolar o bullying. Y tiene sanciones penales, judiciales, jurídicas, etcétera, que afectan al colegio y afectan también la integridad del docente dentro del aula de clase hasta el punto que lo puede llevar hasta pagar prisión. Pero después de escuchar todo esto, ¿cuál es el remedio a la enfermedad? Tanto para desviación social como para la anomia. Y ahí pasamos entonces a la cuarta diapositiva, sí, cuarta diapositiva, el control social. El control social viene siendo entonces como el remedio. ¿Qué es el control social? Son unos medios, instancias, metodologías, procesos, estrategias que el docente establece para poder coaccionar, acaparar, condicionar el comportamiento de los estudiantes en el aula de clase. Pero siendo más claro, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Ya tenemos claro que es control social, pero ¿cómo, profe? Queremos saber más precisamente cuáles son esas estrategias y cómo se llama. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva y nos hablan de los tipos de control social. Los tipos de control social, entonces, vamos a empezar a hablar de abajo hacia arriba, porque vamos a empezar a enumerarlos desde los que no se pueden y no se deben al que sí se puede y sí se debe. Tenemos a la fuerza en la parte de abajo, en esta diapositiva. La fuerza, es decir, utilizar la fuerza para mejorar la conducta. Si usted le pregunta a su abuelito de cuando él se comportaba mal en el aula de clase que hacía la profesora, le va a decir, me lavaba el cenquillo, me lavaba las orejas, me daba un cocotazo, me tiraba el borrador, con una regla me pegaba en la mano, me arrodillaba en el sol con unas tapillas o unos granos de maíz. ¿Y qué decía tu mamá? No, mi mamá apoyaba a la profesora, decía, dele duro, dele palo, yo no me molesto, profe, corríjame el muchacho. De esa manera, de esa manera, vemos entonces que la fuerza era utilizada para ese momento como un control social en el aula de clase. Las razones son evidentes, son históricas. Para ese momento no existía la sociología de la educación. Sí existía, pero en Europa no había todavía aterrizado el contexto latinoamericano, ni mucho menos colombiano, ni se había incorporado en los currículos para los estudiantes que iban a ser profesores y profesoras en la Facultad de Educación. Por lo tanto, al el docente graduarse y nunca tener herramientas de qué hago ante un comportamiento, se le permitía la fuerza. Pero luego ya esto evolucionó, los currículos incorporaron esa materia de resolución de conflictos y sociología de la educación y dice, ojo, mucho cuidado, la fuerza no, ya tienen las herramientas científicas y las herramientas técnicas para tú darle solución al problema dentro del aula de clase de una forma muy palpable, muy humana, muy sentida. El segundo tipo de control social es la presión de grupo.
¿Qué es la presión de grupo? La que ya expliqué hace un momento. Tengo a Juanito que se está comportando pésimamente en el aula de clase, no me deja dar la clase por su desviación social, es decir, comportamiento inadecuado. Le llamo la atención, hace caso omiso. Yo digo, voy a hacer un quiz relámpago ahora que finalice esto, profe. Si no hemos entendido nada, y es culpa mía, no es culpa suya, profe. ¿Culpa de quién? Del desorden de ustedes. No, profe, no es desorden de nosotros, es desorden de Juanito. Ah, no tengo nada que ver con eso. Ustedes lo han permitido. Hey, Juanito, cállate, Juanito. Juanito, salte de clase y no quieres escuchar. Juanito, nosotros sí queremos aprender. Profe, por favor, saque a Juanito. Hagan grupo. Nadie quiere irse con Juanito. ¿Y por qué? Porque Juanito eso es lo que los ha venido afectando con su comportamiento y los va a afectar con una nota o con un proceso de evaluación. Eso es presión de grupo. Eso era maravilloso y se podía. Hasta el 2013. 2013, hace 12 años. Se podía. Pero en 2013 sale la ley, y anótenla por favor, la 1620, ley 1620 de 2013, que fue creada por el honorable senador de la República, los senadores crearon esa ley, la famosa ley anti-bullying, se conoce. En esta ley anti-bullying, cuando usted está haciendo presión de grupo, es decir, los pelados le hacen presión de grupo a Juanito, porque usted lo permite, porque dice que va a hacer un examen para que lo ataquen, allí los pelados están haciendo es un acoso escolar y bullying según la ley. Por lo tanto, eso trae sanciones jurídicas y judiciales para el colegio que lo pueden cerrar. Lo pueden sancionar con una multa pecuniaria, económica, o en su defecto, si Juanito, por mucha depresión que le dé, crisis existencial que le dé, que ya dice yo no quiero ir al colegio, en el salón no quiero ese colegio, no, a mí no me quieren allá, los profesores me odian, mis compañeros no quieren trabajar conmigo, ojo, allí hay acoso escolar por la presión de grupo, que antes era bien. Juanito va a llegar el momento que se va a sentir muy depresivo y posiblemente se puede quitar la vida, se suicida. Y ahí cuando se suicida, puede que se le abra el proceso judicial al colegio. Rectora, ¿usted qué hizo? Nada. Psicóloga del colegio, ¿usted qué hizo? Nada. Director o directora del grupo, ¿usted qué hizo? Nada. Los tres van para prisión. Léanse, por favor, el caso Sergio Urrego, el chico homosexual que se suicidó en una institución educativa de Bogotá hace como 10 años. ¿Y producto de qué? De porque era homosexual, lo encontraron besándose con su pareja de grado décimo, la psicóloga no le dio un tratamiento adecuado a esto, todo lo contrario, se lo contaron a todos los profesores se lo contaron a todos los estudiantes, se generó el bullying y el ciberbullying, y Sergio terminó dejando una carta escrita diciendo que el culpable era el colegio, la profesora X, la psicóloga X y el rector o la rectora X, y que por eso él toma la decisión fatal de quitarse la vida y que le pide disculpas a su mamá y le deja la carta en la cama de su mamá y se tira del sexto o séptimo piso y dura en coma como una semana y luego termina muriendo Sergio Urrego. El caso Sergio Urrego, uno de los casos más emblemáticos hasta el momento, el único que ha sido, bueno, ha sido registrado y ha sido documentado en Colombia en el marco de lo jurídico y que tiene mucho que ver con esto de la presión de grupo. Por presión de grupo se terminó matando. Los profesores no hacían nada. Vale. Profesores en la cárcel, hoy casa por cárcel, por un homicidio culposo como lo tipifica el Código Penal colombiano. Entonces, si no se puede hacer presión de grupo y fuerza, ¿qué se puede hacer, profe? Socialización, que es la primera. ¿Qué es la socialización? Es un espacio convencional y legítimo que abre el docente donde conversa, dialoga, consensa, reflexiona, entra en un proceso de madurez con el estudiante para que el estudiante de forma consciente diga, profe, tiene la razón, estoy actuando mal, ese comportamiento no me lleva a nada, yo no lo había visto de esa manera, profe, muchas gracias, de ahora en adelante le prometo y hago un pacto con usted y un pacto conmigo mismo que mi comportamiento en su clase va a ser diferente. Ok, Juanito, perfecto. Empecemos de la próxima clase, más vas a ser el monitor de mi clase. Todo el que haga desorden, tú me lo anotas. Todo el que se hace desorden, tú prácticamente le llamas la atención adecuadamente. Juanito se convierte de un líder negativo a un líder positivo. Ese es el Juanito que dice, estoy agradecido con usted, profe, cuando Juanito ya crezca, se haga hombre y te encuentre en un centro comercial. Y, profe, profesora, gracias a usted, cuando habló conmigo yo cambié, mi vida se enderezó y soy un hombre de bien, mis hijos los llevo por un buen rumbo. Siempre les comento y los recuerdo siempre como el profesor o la profesora que me ayudó a cambiar. Oh, satisfactorio. Uno de los grandes alicientes que tiene ser docente en el sistema educativo, de tantas cosas negativas que el sistema educativo tiene, el estudiante es mal agradecido, el sistema educativo es mal pago,
entre otras cosas, bueno, eso es lo positivo que podemos encontrar. Salvamos una vida, porque nosotros como docentes nos entendemos desde el punto de vista funcional que somos como esos salvadores de la vida. Chicos, espero que con esa explicación de un poco más de 30 minutos, casi unos 32 minutos exactos, ustedes hayan podido comprender entonces este concepto de desviación social acompañado con el de anomia y al mismo tiempo que la solución ante eso es el control social, pero que no cualquier tipo de control social, porque uno ya no se puede, son muy salvajes y anacrónicos, censurados por la justicia colombiana, el otro tampoco, porque ya es una ley de la República de hace más de 10 años, que también salvaguarda la integridad psicosocial del estudiante, y el otro que es la socialización, que es la herramienta más poderosa, el diálogo, la comunicación, el verbo, la palabra como esa puerta de entrada al cambio y la transformación ontológica, es decir, de la esencia misma de nuestros estudiantes. No olviden que los niños y las niñas, los estudiantes de los colegios siempre van a tener una naturaleza de diversidad social, eso es inherente, ¿vale? La misma teoría nos dice, nacen así, como tal, pero que podemos hacer un trabajo mancomunado entre una triangulación, como yo la llamo, entre escuela, docentes y familia. Importante la familia siempre inmiscuirla en esos procesos para auspiciar el cambio y la transformación de estos estudiantes en términos comportamentales. De eso va a depender el éxito de un proceso de aprendizaje. Tengan algo claro, la transmisión de conocimiento va a estar condicionada por las dinámicas de comportamiento en el aula de clase. ¿Me explico? Si usted lleva una clase bien preparada, pero Juanito y Susana no dejan dar la clase, imposible que usted pueda transmitir ese conocimiento que usted realizó. Esas diapositivas tan hermosas, la clase bien preparada, no va a llegar a feliz término, no van a aprender. Pero si usted lleva una clase bien preparada y usted tiene conocimientos en sociología y el comportamiento del aula es el adecuado, lo puede estabilizar cuando se salga de curso, claro que usted va a llevar a feliz término todos esos conocimientos, que no solamente son conocimientos cognitivos o científicos, sino también conocimientos axiológicos que tienen que ver con ese compendio de valores. Mis queridos estudiantes, espero que entonces todo este tiempo lo puedan apreciar, escuchar en esta explicación de parte del profesor Antonio. Y ahora les voy a dejar un taller que van a realizar de forma individual, ¿vale? El taller consta de unas preguntas que tienen que hacerlas. Primero, escucharse esta grabación, observar, escribir, profundizar, investigar, que es muy valioso en el mundo académico. Y posteriormente se procede a hacer en dos párrafos, en una estructura morfosintáctica de dos párrafos, cada respuesta. Se hace en una hoja, máximo en dos hojas, y luego se escanea y se manda adjuntado al correo con el nombre de usted, con el nombre que diga taller. Esta sería nuestra primera nota del corte número 2. Quedo atento por el WhatsApp para atender algún tipo de sugerencias, inquietudes, dudas que se susciten cuando escuchen este video de clase magistral explicativo. Un abrazo cordial para ustedes y sus bellas familias.